queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. De encuentro. Hoy, como ya lo spoileó nuestro hermano del computador, hoy vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones que será sobre libros de la Biblia. Vamos a predicar libros completos, sacando obviamente los principios más relevantes, las ideas principales del texto, las vamos a ir exponiendo. Obviamente van a ser libros cortos y espero que pueda ser de bendición para todos nosotros. Obviamente, al ser una predicación no vamos a poder profundizar sobre cada libro, pero la idea es que también funcione de incentivo para que usted pueda después repasar y leer ese libro. Por ejemplo, el día de hoy es una lectura según su nivel de lectura, pero no más allá de 10 minutos podrá leer la primera carta de Juan completa. La idea es cambiar un poquitito el aire y hacer una pausa en las predicaciones que tuvimos de Corintios, que estuvimos un par de buenos años predicando Corintios. También vamos a cambiar un poquitito el estilo, al menos yo, no sé los otros predicadores. Espero que sí. Y las formas de predicación. ¿Sí? Tengo tres presentaciones nomás, son 3 imágenes, así que... No, mentira. Y aunque estamos predicando versículo a versículo, lineal y expositivo la semana pasada, o hasta hace 2 semanas, hoy vamos a comenzar con la predicación de Primera de Juan. Primera de Juan es una carta que no es lo mismo que el Evangelio de Juan, eso primero hay que hacer una diferencia. ¿Dónde se encuentra esta carta? En Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis, ahí está, Primera de Juan. Y esta carta en realidad, si pueden ir ahí a buscarla, la tenerla cerquita, es en realidad una carta anónima, y porque no sale el nombre del autor en los primeros libros, algo que tenemos como bien acostumbrado en las cartas de Pablo. ¿Sí? ¿Sí? En las cartas de Pablo, los primeros versículos, sale yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado a las iglesias, saludo a los hermanos tanto. Aquí no, es distinto. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que es Juan el autor? Bueno, si vamos a los primeros versículos de Primera de Juan, donde están ustedes, me imagino, vemos que se da inicio, nos puede dar un indicio de quién está escribiendo. El versículo 1.1 dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado en nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Esta persona conoció a Jesús, eso está diciendo, que pudo estar con él. Y ahora si lo comparamos con el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros versículos, el 1 y el 2, vemos que dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El 2 dice, Él estaba en el principio con Dios. Ahora, ¿qué vemos ahí? Notamos que hay una misma estructura gramatical, y era un sello muy relevante en los autores de los evangelios, de los escritos antiguos sobre todo, y notamos que son la misma estructura gramatical. Sumando esto, más la tradición y más unos testimonios de los primeros creyentes o denominados padres apostólicos, padres de la iglesia. Casi me pega ahí Juan San Martín en la boca. No diga eso. Entonces notamos que al ser muy idénticos podemos llegar a la conclusión de que es Juan. Ahora, adelantando peguita para la próxima semana, que viene la segunda y tercera carta de Juan, en las segundas cartas dice el anciano. Y el anciano se le atribuye al apóstol Juan el amado. ¿Sí? Cuando escribió Juan esta carta, probablemente estaba en Éfeso pastoreando y estamos contextualizando un poquitito para poder entender después en profundidad. Estaba pastoreando algunas iglesias que estaban enfrentando diversos problemas, herejías y sobre todo mucha herejía. Las cosas no iban bien en la iglesia, necesitaban ser arregladas algunas cosas. Y es interesante como vemos en comparación con Primera de Corintios. ¿Se acuerdan por qué Pablo escribió a Primera de Corintios? Porque habían problemas. Y ahora, muy bien el título ahí, y ahora también había problemas y Juan le está escribiendo a las iglesias. La diferencia, o lo genial que podríamos decir, es que hay 30 años de diferencia entre cartas, porque esta fue escrita entre el 80, 90, probablemente antes del 95, porque no se relata que
que se quemó Jerusalén. Ahí alguien me preguntará por eso. Y lo interesante de esto, aquí voy, es que a pesar de que las iglesias van creciendo, de que tienen mucha tradición, una iglesia de 30, 40 años, o 15 años, o 50 años, las iglesias, no importa qué tan viejas sean, que tanto hayan estado culturalmente reuniéndose, igual pueden ser afectadas por los problemas. Igual pueden ser afectadas por las herejías, por las divisiones. Y eso es algo muy interesante. Y por eso nosotros también debemos volver a la palabra de Dios. Y es lo que hace Juan en esta carta, porque la motivación es cuidar, la motivación de escribir es cuidar a las iglesias, cuidar la fe verdadera, promoviendo una vida auténtica, basada en el amor y la verdad, en la luz, y afirmar, por supuesto, la encarnación de Cristo, un tema que era muy controversial. Este tema en particular, la encarnación de Jesús, no vamos a profundizar en eso, por supuesto que no, pero generó mucha tensión en esa época, mucha tensión, y ese tema va a durar siglos después, hasta el día de hoy. En realidad hay iglesias que no creen en Jesucristo como el Señor y Salvador, o el Dios. ¿Sí? Esa corriente filosófica se llama gnosticismo. Ahora, la carta es un mensaje para que los creyentes puedan permanecer en la verdad. Y la estructura de este sermón es un sermón poético, más que una carta. Y lo destacable de esta carta es que tampoco hay ninguna verdad nueva teológica, como quizás lo vimos en Corintios, que hablamos sobre los dones, que no se hablan en otro lado, nos explica, incluso nos dice sobre la cena del Señor, algo que no estaba, lo teníamos en el Evangelio, pero ahí lo teníamos nuevamente. Y 1 Corintios habla sobre el cuerpo de Cristo, que somos parte, y todas esas cosas que son nuevas. Quizás para la iglesia de ellos no era nueva, pero para nosotros, la iglesia de hoy, son nuevas. Sino que la carta de Juan son mensajes que ya habían sido dichos por el Señor Jesucristo. Y la estructura gramática y el desarrollo de la carta no es lineal, como lo tenemos común hoy en día. Nosotros leemos de principio a fin, ¿sí? No nos damos vueltas, nosotros decimos, la persona salió, se subió al auto y llegó a la iglesia, ¿sí? Eso es normal en nuestra vida. Ahora, las cartas antiguas eran no, pues se subió al auto, o sea, salió de la casa, se subió al auto, cuando estaba en la casa se cepilló los dientes, llegó a la iglesia, pero cuando estaba en la casa tomó desayuno, y así sucesivamente va saltando. Entonces, por supuesto que cuando uno va a leer Génesis, Éxodo y Levítico, tiene la sensación de déjà vu. Como que, ¿esto ya lo leí? Absolutamente, si está saltando. Y para nosotros es muy difícil leer así, porque estamos acostumbrados a que sea rápido. De hecho, si alguien le cuenta una cosa y está redundando, dice, ya, pero hazla corta. Porque nuestra cultura no permite el amplificar los temas. Amplificar los temas. Y es exactamente lo que hace primera de Juan. Juan en esta carta es una amplificación de temas. Que ese es el término de la carta. El término gramatical estructural. Es una amplificación de dos temas, y podríamos decir tres, pero dos temas que se van repitiendo. Primero, luz, y que eso va relacionado con la vida, y amor y verdad. Algo en destacar, por supuesto, en esta carta, que habla mucho del amor, que no habla tanto Pablo, aunque Pablo tenemos 1 Corintios 13, que es una tremenda carta, pero va hablando así de muchos temas. En cambio, acá hay una amplificación de esos tres temas. Y ahora, sabiendo eso, sabiendo el contexto, sabiendo que Juan quiso hablarle a los hermanos que estaban en problemas, es por lo que vamos a estar estudiando esta carta. Y basándonos en dos puntos principales. Primero, que el creyente y su relación con la luz. Y segundo, el creyente y su relación con el amor. Algo muy importante en esta carta. ¿Les parece si tenemos un momento de oración? Señor, primeramente agradecemos tu presencia con nosotros, tu palabra, Señor, por tener esta linda iglesia en la cual nos podemos reunir. Gracias por cada hermano que pudo asistir hoy. Y Señor, te pedimos que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Tu palabra es la relevante, no el expositor de turno, Señor. Y ayúdanos a cada vez ir a tu palabra. Así como estas iglesias que estaban en problemas, tenían dudas, tuvieron que recurrir a tu palabra para saber la verdad. Así nosotros también, Señor, ayúdanos a ir a tu palabra para conocerte a ti y conocer la verdad. Lo dejamos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dijo amén o va? Perdón.
Vamos a desarrollar el primer punto. Entonces, el creyente... Oye, a ver, ¿verdad que tengo... Galicita, busqué... No, dale... Cristian. Excelente. Me acordé. El creyente, primer punto, es el creyente y su relación con la luz. Es primera de Juan, obviamente estamos en primera de Juan, así que ya no voy a decir primera de Juan, voy a decir solo los versículos. Capítulo 1, versículo 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Hermanos, existen muchas formas en las que la Biblia se describe a Dios. En el Antiguo Testamento los nombres en hebreo de las personas, de los personajes principales son muy relevantes porque van relacionados con su carácter, con su misión en la vida y sobre todo los nombres de Dios hablan mucho de los caracteres de Dios. Se revela mucho de Dios a través de sus nombres, es muy importante estudiar. Por eso en teología propia estudiamos mucho los nombres de Dios. Algunos nombres, por ejemplo, son Dios es mi escudo, ¿sí? ¿Cómo dijo? Bien. Dios es mi bandera. ¿Cómo se dice en hebreo esa? Bien, bien. Bien. 3 puntos. También hay cosas más simples, obviamente, como Dios es amor, Dios es justicia, Dios es justo, Dios es santo, Dios es espíritu. Y lo que vemos en este versículo, Dios es luz, quizás es la más compleja de describir y bajarlo a la vida diaria. Porque Dios es amor, entendemos fácilmente lo que es amor. ¿Sí? Ahora, en contraste con las otras, es una descripción más difícil. Por ejemplo, cuando decimos Dios es espíritu, sabemos en términos simples, relativamente simples, que quiere decir que Dios es inmaterial en forma, o sea, no es tangible. Sí, satisfecho con eso. ¿Alguien puede cuestionar eso? No, ahí lo aplicamos clarito. Juan 4, el Evangelio de Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Facilito. Se entiende, Dios es espíritu intangible, está diciendo. Ahora también cuando decimos Dios es amor, describe que Dios y las personas de la Trinidad se aman entre sí y traspasa ese amor obviamente a sus hijos. Podríamos ir a un versículo que habla del amor y iríamos a... Sí, pero vamos a ir a Romanos 5:25. Y dice, la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado. Si podemos avanzar. Déjame. Ahora, nos encontramos entonces que Juan quiere que los creyentes recuerden, en medio de los problemas, que Dios es luz. Y es curioso, porque es difícil de describirlo. Y la palabra luz y vida en esta carta y en realidad en toda la Biblia van muy estrechamente unidas. Primeramente porque tienen mucha relación con Jesús, que Jesús es luz, Jesús es vida, y son manifestaciones del Verbo encarnado. Y Jesús es la luz porque Él resplandece con la infinita dimensión de Dios encarnado, bienvenido Diego, las perfecciones y atributos divinos. Él es luz por cuanto Él se ha manifestado la plenitud de Dios. ¿Sí? Eso lo dice Colosenses 2:9, porque Él es la manifestación plena de Dios. Ahora, 2 Corintios 4:6 dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nosotros, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Aguánteme una más. Efesios 5:8-9 dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Y el 9 dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. En esos 2 versículos vemos que dice, antes eran tinieblas y ahora Él nos da luz. Antes y ahora. ¿No suena algo parecido, verdad? Cuando dice, antes estabais muertos y ahora tienen vida. ¿O no? Entonces la luz y la vida es muy paralela, muy juntas. Porque donde está la luz y la vida, desaparece por completo la oscuridad. Ahora, en donde apunta la luz, lo que quiere decir o referirse es que desaparece la oscuridad. Y si sigue habiendo oscuridad donde está la luz no es luz. ¿No? Ahora, de igual forma, cuando hay vida, no puede existir la muerte. Si estás muerto, estás vivo. No hay un estado intermedio, a menos que seas zombie. Pero son muertos, no, perdón.
muerto o vivo. Pero jamás, muerto o vivo, o vivo, pero jamás las dos. De hecho, esa imagen que estamos viendo ahí es muy importante y se me ocurrió. Uno, porque quería usar PowerPoint. Dos, es porque explica esto del concepto de la luz en la oscuridad. Cuando nosotros tiramos pintura al suelo y queremos manchar, hay espacios, podemos ver ahí que hay espacios sin pintura. No así pasa en la siguiente PowerPoint, que es la luz. Por ejemplo, es muy interesante que hay una luz, o sea, el fosforito, y tú le pones una luz más fuerte y sí va a generar sombra. ¿O no? El fósforo tiene sombra, la mano tiene sombra, pero la luz no tiene sombra. Son dos cosas que no pueden habitar juntas. El fósforo puede tener sombra, sí se está consumiendo algo ahí, la mano tiene sombra, pero la luz que está en el fósforo no tiene sombra. Y eso mismo es lo que nos está describiendo en la carta. Porque la Biblia nos presenta dos principios fundamentales sobre la luz de Dios. Primero, que nos representa que la luz es una guía hacia la verdad. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, y está al frente, o sea que hace entender a los simples, dice. Y lo segundo es que la luz, y esto es muy importante, que es lo que quiere decir Juan en esta carta, es que describe un efecto de la conducta moral de cada creyente. Cuando dice que en otro tiempo estabas en tinieblas, pero ahora sos luz, anden como hijos de luz, está diciendo que debemos andar de forma distinta a la anterior. Y que esta nueva forma moral de conducta no es compatible a la otra. Así como si tenemos un fósforo con una luz y le vamos a poner una luz más fuerte, no da sombra, es porque es incompatible. Porque la luz de Dios es vida y la manifestación del creyente debe ser reflejada en una vida en la luz. Es un té. Porque la luz de Dios, dice ahí, es vida y la manifestación del creyente debe ser reflejada en una vida de luz. Hermano, si usted dice andar en la luz, dice tener la luz de Dios, debe andar en la luz, en la manifestación práctica. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Bueno, lo dice el versículo 6, el capítulo 1, versículo 6. Porque si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Excelente. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tener comunión con Dios, entonces, es andar en luz y no en tiniebla. Andar en la luz. No dice, y es muy interesante, que Juan lo hace muy práctico, no dice que hay que decir andar en la luz, sino que hay que demostrar andar en la luz. Ahora, los creyentes están muy lejos de la perfección de Dios, de la perfección de Cristo, por supuesto. Él modela y nosotros seguimos a Él. Pero debe existir un deseo y el esfuerzo basado en el poder de Dios para andar en la luz, en Dios mismo. Hermanos, si realmente tú dices tener comunión con Dios, mi pregunta es, ¿por qué andamos en tinieblas? Si son incompatibles. Si Dios dice, aliméntate de mi palabra, aliméntate de mí, ¿por qué no alimentamos de otras cosas? De las redes sociales. O de cualquier otra cosa que ocupe el espacio. Ahora, si Dios nos pide santidad, ¿por qué despreciamos lo santo? Pero ¿cómo vamos a vivir? Podría decir, bueno, está difícil, pero ¿cómo vamos a vivir nuestras vidas sucias de pecado con nuestro deseo de andar en la luz? Porque andamos en la luz, pero tenemos pecado, ¿no? Bueno, el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y me encanta que diga esto a los creyentes de la iglesia, porque podemos pensar que los creyentes es súper fácil entender lo que es pecado y que no. Y hay cosas que son fáciles de entender que es pecado, ¿no? ¿Alguien quiere matar a alguien? No, es pecado, ¿no? ¿Alguien quiere ser infiel? No, es pecado. Y aparte le lleva un cachetazo. Y así sucesivamente. Son cosas que son relativamente fáciles de entender. Pero Juan, y debemos entender que Juan no está tratando de tontos a la iglesia,
sino que yo creo que ellos también entendían eso. Son las profundidades del pecado las que no entendemos, las que dejamos pasar. Claramente hay una forma, está diciendo Juan, que podemos decir que no pecamos. Estamos diciendo, no es pecado. Lo que yo estoy haciendo no considero que es pecado. Y cuando sí es pecado. Y si decimos, según nuestra perspectiva, según tu perspectiva moral, ¿sabes qué? No es pecado para mí. Ok, entonces el mentiroso es Dios. Eso está diciendo. Si para ti no es pecado y tú consideras que estás andando en la línea borrosa y no es pecado, bueno, el mentiroso es Dios entonces. Si es pecado realmente lo que estás haciendo, el mentiroso es Dios. Y estás tratando de mentiroso a Dios. Hermanos queridos, todos pecamos. Y creo que vivimos en una extraña era en donde quizás esta mentalidad de víctima, mentalidad de ser dañado, de no cuadrar, de tener un problema, creo que puede ser muy aceptable y muy popular en nuestra cultura. Quizás muchas veces las cosas entre comillas malas que podamos hacer realmente, las justificamos de que no son tan malas, sino que son manifestaciones de nuestra infancia, cosas no resueltas, traumas no resueltos, e incluso formas de comunicación no convencional. Y quizás estamos justificando de cierta forma nuestros comportamientos pecaminosos basados en conductas aceptables por la cultura. Y hermanos, es muy difícil. Y en realidad es imposible aceptar el propio pecado. Sobre todo cuando tú tienes una aprobación de la cultura, una aprobación de tu trabajo, de tu familia, de tu propia percepción, una aceptación de lo que es bueno para ti. Entonces nunca vas a llegar a conocer lo que es pecado. Por eso es el Espíritu Santo el que hace, el que convence de pecado. Porque si tú no crees lo que haces es pecado, entonces el Espíritu Santo no está obrando realmente en ti. O en su efecto. Te ha dicho tantas veces y el susurro al principio estaba hablándote con un parlante gigante y ahora tú lo tienes tan adormecido, tan apagado el Espíritu Santo, que ya no te habla tan fuerte. Y tú no lo escuchas, te sigue hablando, te sigue golpeando. Para, pero ya lo adormeciste. Y muchas veces en vez de asumir, obviamente porque el pecado nos gusta, ¿no? Si nos gusta o si no, no lo haríamos. ¿Quién hace un pecado que no le guste? Yo pego de ingenuo. Y no me gusta. Pego de ingenuo. O algunos pecan de lindo. No, pero muchas veces nuestro pecado, en vez de asumir nuestra responsabilidad sobre el pecado, tenemos esta tendencia a justificar nuestro pecado. A dejar claro que lo que hacemos no es enteramente pecaminoso, no es tan malo, al contrario, es amor propio, es libertad individual. O según mi humilde opinión, creo que una de las justificaciones más atroces es que cuando se dice que es que mi contexto actual no me permite estar a la altura de Dios. Wow. Hay cosas de ver las historias bíblicas y ver cómo las personas no tenían el contexto para obedecer a Dios. Pero aún así lo hacían. Mira lo que dice Marcos 7, 21 a 23, hablando sobre pecado. Porque dice 21, Marcos 7, 21, creo que lo tengo ahí. Excelente. Dice, porque de adentro del corazón de los hombres, de las personas, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, el versículo 22, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. 23 dice, pero todas estas maldades de adentro salen y contaminan el hombre. Dentro de ti está el pecado, hermano. Dentro de ti. No es tu contexto el que te hace pecaminoso, que te lleva a pecar. Eres tú. Se me viene siempre el ejemplo de José. Estuvimos estudiando los días miércoles José. Estaba en otra ciudad, sin familiares, otro idioma. Podía haber sido lo que quiso. ¿Sabes qué? Mi padre me dijo que tenía que adorar a Dios y acá tengo miles de Dios más placenteros. ¿Por qué no? Es cosa de tomar la decisión, ¿no? ¿Quién lo iba a retar? Nadie. O Daniel. Estaba súper cómodo en un lugar donde podía haber adorado a todos los dioses y aún así quizás iba a quedar más arriba en posiciones, más placeres. Pero tomó la decisión que no. Su contexto no
no era el que le ayudaba a tomar las decisiones para con Dios. Y por eso es muy importante, hermano, que el pecado, si estamos hablando de que Dios es luz y debemos andar en la luz y no en el pecado, no son a causa de nuestro contexto, no son a causa de que otras personas me provocan pecar. Es tu corazón el pecaminoso, mi corazón. No es una deficiencia de algo, sino que es nuestro pecado. Y debemos asumirlo. Asúmelo, es tu pecado, no es tu contexto. Debemos dejar de pecar, hermano, asumiendo que estamos, y asumir que estamos pecando contra Dios. Ahora es muy curioso, en Marcos 7:21, muy curioso como muchas de estas cosas también, estas características o esta clasificación de pecados, hoy por hoy podríamos incluso llamarlos quizás con diagnósticos clínicos. No tengo nada con los psicólogos, bendiciones. A la Cho, besitos para Cho. De hecho, muchas personas hemos enviado al psicólogo en consejería bíblica, otros necesitan ir a terapia. Pero a lo que voy es que muchas veces sobre la justificación, por ejemplo, dice malos pensamientos. Quizás podemos decir, no, es que son pensamientos obsesivos, trastornos de ansiedad. O el adulterio, bueno, son conductas impulsivas. Dice homicidios, hurtos, bueno, son trastornos antisociales. Avaricia, bueno, es que es obsesivo compulsivo. Sensualidad, eso de la lujuria descontrolada, bueno, es que son impulsividad. O la envidia, las calumnias, esto de hablar de otro, bueno, es que tiene una posible baja autoestima. Comparaciones sociales negativas, pasivo-agresivo. Impulsividad verbal. No soy yo, es que soy impulsivo verbal. O la insensatez, la falta de juicio, incluso podríamos decir, bueno, es que tiene inmadurez emocional. Tiene un deterioro cognitivo. Y la pregunta es pecado o son trastornos psicológicos? Ambas, por hermano, sí, pero lo que voy es que si decimos que no hemos pecado, no es que no es yo, no soy el que peca, sino que es mi contexto, es que me empujan a esto. No soy yo, es el auto que se me cruza y la persona que no me deja pasar que provoca que yo me aire. No soy yo el infiel, sino que es la otra persona que me provocó. No, hermano, es nuestro pecado, porque el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Son pecados, no hay problema con eso, pero debemos confesarlo. O sea, claramente Dios tiene problema con eso, pero hay solución. ¿Por qué? Porque si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El versículo 8 dice, y la verdad no está en nosotros, pero tenemos solución también. El versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No hay problema con las clasificaciones. Si usted dice que es un trastorno, no hay problema, hermano. Lo que le pido es que nos acerquemos a Dios pidiendo perdón por nuestros pecados. Porque si decimos que no es pecado, que el daño nos hacen otras personas, que justificamos nuestro actuar, es escupirle en la cara a Dios, decirle, no, Señor, no soy yo, no es mi corazón. Y hacemos mentiroso a Dios. Y su palabra no está en nosotros. Ahora creo que, hermano o hermana, ¿realmente le estás mintiendo a Dios? Yo no conozco tus pecados, no conozco tu corazón. Pero estás mintiendo a Dios. ¿Lo haces a Él mentiroso? Capítulo 2, versículo 3. Dice, y en esto sabemos los que hemos llegado a conocer a Dios, si guardamos sus mandamientos. Y guardarlo acá no es simplemente tenerlo en la memoria, sino que es hacerlo real en tu vida. ¿Y cuál es la demostración de nuestra vida en la luz? Es cuando entendemos que en Dios no hay tinieblas y por eso no debemos vivir en pecado. Cuando mostramos que la evidencia de la luz está en nosotros, vivimos honrando a Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, buscamos ser limpios, que Dios nos limpie. Cuando conocemos a Dios guardando sus mandamientos, entonces hacemos sus mandamientos. Y esa es la relación del creyente con la luz. El siguiente punto, el creyente y su relación con el amor. Excelente. Capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz
y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Primero, ¿qué es aborrecer? Claramente podríamos decir que es odio, odiar, y es lo que se nos enseña siempre, ¿no? Y puede ser traducido así, ¿por qué no? Puede ser. Pero específicamente busca, en otras traducciones, la idea de rechazar o considera menos valioso. Entonces podríamos decir que aborrecer es decir o actuar como si me diera lo mismo. Aborrecer es desinterés. Y dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que tiene un desinterés hacia su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque le han cegado sus ojos. Hagámoslo práctico entonces. Que levante la mano quien aborrece a su hermano. No, bájela, Diego. Bravo. Para extender. Porque, hermanos, ¿te da lo mismo el hermano que está delante tuyo, atrás tuyo? Levante la mano, ¿quién le da lo mismo al hermano? Muy bien. Por supuesto que, obviamente, no es tan simple, ¿no? No es tan simple, y por eso Juan también lo escribe. Porque no es tan simple. ¿Quién podría decir, hermano, debo confesar que yo aborrezco a mi hermano Javier? No. No es tan simple, ¿no? Ahora, la semana pasada, de hecho, estuvimos hablando, los que vinieron y tuvieron el privilegio de venir, o los que escucharon la predicación, hablar sobre misiones, y estuvo Andrés hablando sobre compartir el Evangelio, y que esta visión de estar predicando, compartir el Evangelio, ser discípulos, no es una visión de iglesia o pastoral, sino que es un mandato de Dios, y en el cual incluso es urgente, que estamos como iglesia nosotros, creo yo, en deuda, ¿sí? Y habló sobre este discurso y presentó a la iglesia perseguida, ¿se acuerdan? Y nos dijo que ese concepto de iglesia perseguida, de hecho en particular, nos aleja mucho a decir que son nuestros hermanos perseguidos. En la iglesia perseguida es, sí, está bien, cada iglesia tiene sus problemas, a ellos los persiguen, a nosotros nos falta una estufa. Bien por ellos, bien por nosotros. Pero no, son nuestros hermanos perseguidos. Ahora, hablando sobre el que ama a su hermano o aborrece desinterés, pregunta, para hacerlo práctico, ¿no? Esta es una carta que Juan quiere hacer práctico. Consulta, ¿quién oró por los hermanos perseguidos que están siendo torturados en otro lugar del mundo por decir cosas que hoy día cantamos, incluso a veces cantamos sin ganas? ¿Alguien oró por ellos? Desinterés. Eso es desinterés. Y creo que todos caemos en eso, ¿no? Yo me acordé cuando escribí la predicación. Pero eso es desinterés. Ahora, ¿quién aborrece a su hermano? Nadie, levante la mano. ¿A quién no le interesa a su hermano? A todos. A todos. ¿O quién clamó a Dios por esos hermanos para que puedan, cuando se reúnan este domingo, se puedan juntar y no los maten? Nadie. O a nivel local, pues. ¿A cuántos de nosotros esta semana llamamos intencionalmente a un hermano para saber cómo estaba? ¿Por qué no vino la semana pasada? Nadie. Desinterés. Y algo muy importante destacar que, hablando sobre la iglesia perseguida, es que los misioneros, no existe misionero y no debiese existir misionero que no tenga una iglesia local. Porque aunque está lejos, sin avisar si está bien o mal, tiene un lugar de pertenencia y es un lugar donde los hermanos se preocupan por ellos, que se reúnen a orar por ellos, que miran una foto o incluso leen su nombre y se oran específicamente un día. Cierran los ojos y le dicen, Señor, no tengo contacto con ese hermano, pero donde quiera que esté, Señor, te agradezco por ellos, cuídalo, protégelo. Y si estoy orando y están muertos en este momento, Señor, gracias también por ellos. Aman a su hermano aunque está lejos. Aman a su hermano aunque no tienen contacto por meses. No saben si están vivos, mal, torturados, si pasan hambre, pero oran por ellos porque no tienen otra forma. Los enviaron para allá, los apoyan.
¿Cuántos de nosotros también oramos por nuestro hermano? Paso el dato. El miércoles a las 9:30 nos juntamos para orar con Fabián. El que quiera, el que pueda. El que pueda, ninguno. Todos tenemos cosas que hacer. El que quiera hacerse un tiempito, por favor, le invitamos. Es nuestro hermano. Usted no tiene ni idea lo que es estar allá sin una iglesia local. Allá hay como 20 iglesias, pero en todas las iglesias es visita. ¿Usted se acuerda de esa sensación de visita cuando llega acá? Pero ahora que estamos todos, qué rico venir y nos vemos, ¿no? Conocemos las caras. Pero ellos están en visita. Oremos por ellos. Y muchas veces, hermanos, nosotros estando tan cerca y con tantas facilidades de contacto para animarnos, para preocuparnos por los hermanos, no lo hacemos. De hecho, a veces nos da hasta vergüenza escribir a nuestro hermano. Escribir feliz cumpleaños, hermano, es súper fácil, súper simple. Pero cuando un hermano dice, hermano, ¿puede orar por mí? Estoy pasando una situación. Manito ahí, emoji. Porque nos cuesta ser vulnerables, nos cuesta expresarnos. Pero el hermano lo necesita. Si el hermano lo puso ahí porque lo necesita. Y es más fácil escribir feliz cumpleaños, bendiciones, frase aprendida, que hermano, voy a estar orando por ti. Es más fácil poner el emoji. Y en realidad nos cuesta porque nos avergüenza, porque simplemente nos cuesta sentir. Y en este último tiempo, hermanos, hemos pasado por esta iglesia cosas duras, cosas que pensamos que no es necesario contar, no es necesario decir, puedo vivirlo solo, pero nos hemos dado cuenta que es tan necesario un abrazo, una oración, un mensajito. Y no se puede demostrar que amas a tu hermano si no eres vulnerable, por hermano. Querido hermano, querida hermana, te animo también a que quites, hablando de esto de amar a nuestro hermano, que quites esa sensación de que la iglesia puede existir si tú vienes o no vienes. Si la iglesia puede existir si me voy temprano y no tomo cafecito o simplemente paso desapercibido. Hermanos, somos tan poquititos que notamos quiénes no vienen, quiénes faltan. Y por eso digo que muchas veces es vergüenza, no sabemos expresarnos, no sabemos cómo sentir. No somos capaces de escribir, hermano, no te vi. Porque quizás, y si se molesta. ¿Y para qué visitar? Si visitar hay que saber el horario, puede ser incómodo. Desinterés. El que no ama a su hermano. Hermano, la iglesia eres tú y las personas que están al frente tuyo, al lado tuyo, míralos, son tu hermano. Que debes amar o simplemente aborrecer, que no te interesa. Y es tan fácil caer en una constante mentira donde la iglesia no necesita mis problemas, no necesita mi contacto. La iglesia, hermano, nosotros necesitamos orar, necesitamos animarnos, necesitamos escribirnos, saber lo que pensamos, animarnos, visitarnos cada uno. ¿Lo crees así, hermano? ¿Lo crees así? Bueno, no escuché mucho amén. Pero si eres de los que casi convencí, de los que dicen buen discurso elocuente, pero miles de justificaciones personales, pero es que yo no tengo tiempo, bla, bla. No vengo tan seguido. Es que tengo mis problemas. Tú tienes tus problemas. Lamentablemente, hermanos, si dices que tu hermano no es interesante o no es de tu interés, estás en tiniebla. Y andas en tiniebla. Y no sabes a dónde vas, dice el versículo. Porque las tinieblas te han cegado los ojos. Si las tinieblas te han cegado, hermano, espero de todo corazón que Dios pueda quitar de ti ese sentimiento y puedas andar en la luz y entregar amor a cada uno de nosotros. Hermano, yo soy el primero en estar en desacuerdo con esto. En estar de acuerdo contigo que no es tan importante, no es tan necesario. Todo en mí grita que no debo ser vulnerable, que no debo llorar. No quiero ser afectado por sus problemas. No debería, si yo tengo mis propios problemas.
pero debe afectarnos. Somos un cuerpo. Debemos sabernos qué nos pasa. Y sí me afecta. Sí me afecta. Por eso necesitan orar también por mí. El que ama a su hermano, y ahí sí, gracias. El que ama a su hermano, esa frase, el que ama a su hermano, es el calificativo y la definición de cada creyente. No es opcional. Hermanos queridos, ¿qué tanto nos importa venir a la iglesia? Mucho, me imagino, por eso estamos acá. ¿Sí? Concuerdo. Pero ¿qué tanto nos importa el hermano que está adelante? Que está sentado aquí. Siendo bien sincero, muchas veces poco. No sé si trabaja, no sé si no. No sé su nombre. Él tampoco sabe el mío, así que estamos patados. Preocuparnos de las personas, ¿para qué? ¿Por qué? Hermano, si no amas a las personas de tu iglesia, aunque hay personas que lo ponen muy difícil. Bienvenido, Sergio. Hablando de ponerlo difícil. Sí, hay personas que lo ponen difícil. Pero debemos amar, por hermano. Si no, estamos cegados y no sabemos dónde va. Y perdimos el rumbo. ¿Quieres amar a tus hermanos? ¿Sí? Bueno. Para el que gritó, capítulo 3, versículo 18, y te lo pongo más difícil. Mucho más difícil. Dice, hijos, Juan hablando a la iglesia, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Si ya estuvo difícil y no te convencí anteriormente, y pues sí, puedo seguir viviendo, ahora sí no es fácil. Porque dice que debemos amar no de palabras. Te amo, hermano, gracias, demuéstralo. Al igual que decimos que tenemos comunión con Dios en el punto anterior, pero si decimos que tenemos comunión y no andamos con Él, no funciona. Podemos decir que amar a nuestro hermano, pero no, podemos decir amar a nuestro hermano, pero no hacerlo. Podemos decir andar en la luz, pero no andar en la luz. Juan escribe y les dice a los hermanos de la iglesia, hermanos, demuestren entonces que aman a sus hermanos. Y eso va para nosotros también. Demostremos que somos una iglesia que ama. Que no digo realmente que no somos una iglesia que ama. ¿Sí? Yo que he estado en otra iglesia. Digo que seamos mucho más intencionales en hacerlo. Y eso es lo que también nos invita Juan. Que seamos más intencionales a hacerlo. Hermanos, creo que debemos dejar de correr acelerados por la vida y mirarnos entre nosotros los que estamos luchando por mantenernos cuerdos. Cuerdos, hermano. Todos estamos corriendo, hermano. Paremos, mirémonos, encontrémonos. Y si quieres algo mucho más práctico, hermano, de amar a tu hermano, tú me dices, sí, pero no sé cómo empezar. Bueno, invítalo a almorzar hoy. Invita a alguien a almorzar a la casa. ¿No? ¿Difícil? ¿Estás ocupado hoy día? Sí. Invítalo mañana a tu casa. También está difícil, estoy ocupado. Y así vamos a estar ocupados el resto de la vida. El resto de la vida. Atrévete a amar a tu hermano, hermano. No importa el menú que tengas, da lo mismo. El de mañana también. Y creo que no soy una persona que lleva aplicaciones tan prácticas nunca. Porque creo que la aplicación práctica la tiene que tener cada creyente en confrontación con el Espíritu Santo. Creo absolutamente eso. Mi profesor de predicación siempre me reclamaba y me ponía 4, pero es mi convicción. Pero hoy quiero hacerlo un poco más práctico. Y hermano, te invito a cada uno. Te invito. O te desafío. A que puedas sacar tu teléfono ahora mismo. Saca tu teléfono. Si quieres, sígueme el juego. Todos estamos en eso. Sálete de Instagram, de TikTok. No, y si de verdad el Señor ha tocado tu corazón con la palabra y estás diciendo, bueno, ¿y por dónde puedo comenzar? Comienza así, pues escribe en tu teléfono 3 nombres. De personas que nunca le escribes. Si no te sabes ni el nombre, pide una referencia, la que está sentado 2 bancas atrás de... Pero escríbelo, materialízalo, porque acá, mira, acá se va. Escríbelo.
Y cuando lo escribas, comprométete a escribirle esta semana a esos 3 hermanos. Al menos un día. Una persona que normalmente no le escribes. Y que probablemente ni siquiera lo tienes en el chat de tu WhatsApp. No tienes iniciado ni siquiera un chat. Pero escríbele. Y si no sabes cómo comenzar la conversación, solamente, hola, soy el hermano tanto. Quiero que sepas que estoy orando por ti esta semana. Y si no te contesta, porque acá hay personas muy especiales en esta iglesia, hermano. No sabrían cómo lo especiales que son estas personas. Hay personas especiales acá, hermano. Tengan paciencia. Si esa persona especial que usted la puso en su corazón no le contesta, no importa, hermano. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás orando ante Dios, el Señor no le ignora. Pero de verdad, escríbelo. Atrévete. Y estoy seguro que si todos lo hiciéramos, transformaríamos la forma de hacer iglesia. Transformaríamos nuestras vidas. Transformaríamos el próximo culto. Sería muy distinto al llegar acá. Y porque la iglesia, hermano, no solo debe predicar sobre el amor, sino que deben ser los primeros en amar. Por eso la comunión con la luz y la expresión del amor deben ser fundamentales en cada creyente, hermano. En cada de nuestras vidas. Y quiero concluir con esto. Con un café. ¿Por mientras escribir los nombres? ¿Escribir los nombres? Sí, claro. Bueno, vamos a repetir la predicación para que pueda el Señor tocar sus vidas. Escríbalo, hermano. Escríbalo. O escriba uno nomás. O escriba 3, que aunque le haya escrito. Pero esa preocupación, nosotros siempre estamos pendientes de pagar las cuentas. ¿Y cómo no vamos a estar pendientes de escribirle a un hermano? Hermano, lo que más me impacta quizás de 1 Juan, y debo reconocer que abusé de la confianza y puse mi nombre antes del tiro en el calendario de las predicaciones, es porque no hay nada nuevo en Juan, no hay teología nueva, sino que él es lo mismo que Jesús predicaba. Y creo que eso es justamente lo que lo hace poderosa, de volver después de quizás 50 años a lo mismo. Amémonos, amemos a Dios, andemos en la luz. Y Juan no viene acá a darnos nuevas revelaciones, viene a recordarnos lo que siempre ha sido verdad, que Dios es luz, que transforma nuestra forma de vivir y que Dios es amor y por eso podemos amar a nuestros hermanos. Hermanos, necesitamos volver a eso. No necesitamos nuevas emociones, nuevas modas espirituales. Necesitamos volver a lo esencial, volver a lo que realmente nos transforma. Volver a Jesús y su mensaje que transforma la vida. ¿Queremos vivir en la luz? Bueno, entonces no podemos vivir a media. Tenemos que tomar decisiones. ¿Queremos amar como Dios nos ha amado? Entonces no podemos seguir diciendo, me da lo mismo el hermano que tengo al lado. Me da lo mismo el hermano que se sentó 2 bancas más adelante, 2 bancas más atrás. ¿De verdad nos importa andar en la luz? Entonces, ¿por qué seguimos viviendo en pecado? Y sumando actividades que destruyen nuestra vida espiritual, en vez que las fortalecen. ¿De verdad amamos a nuestros hermanos? Entonces, ¿por qué no nos interesa su vida? Si ni siquiera nos esforzamos para saber de ellos en la semana. Y hermanos, hermanas, espero que hoy, de todo corazón, personalmente, no hayamos venido solamente a escuchar una predicación más y a hacer terapia del culto, sino que hayamos venido a responder a un llamado de Dios. Que tú seas el primero en escribir, porque si esperas que te escriben, nunca vamos a lograr ser la iglesia. La carta de Juan no es para los hermanos que, hermanos, reciban el amor de otros. Dice, tú sé el primero en amar. Y esa es la motivación de Juan. Que podamos estar cada vez más cerca de la luz y reflejar amor a otros. ¿Tengamos un momento de oración?
Dios Todopoderoso, nuevamente agradecemos tu palabra. Agradecemos de que tú nos hayas sacado de las tinieblas a la luz admirable. Que nos hayas mostrado lo que es el amor. Y Señor, y te pedimos que nos ayudes a poder caminar en luz y a poder demostrar nuestro amor. Señor, ayúdanos a que cada acto de nuestra vida sea reflejado por la luz que conocemos en ti, Señor. Ayúdanos a frenar, a desacelerar, a darnos cuenta que la vida está pasando tan rápido, Señor, y estamos perdiendo tanto tiempo contigo, Señor. Ayúdanos a amar a cada uno de nuestros hermanos, que podamos pensar en los hermanos que están afuera, muy lejos, que no conocemos, que están siendo perseguidos y torturados por lo que nosotros a veces tenemos como opción. Señor, ayúdanos a amar a nuestros hermanos de esta iglesia. Ayúdanos a ser intencionales, a que tu mensaje no se diluya durante el tiempo, sino que volvamos a tu palabra. Así como la motivación de Juan, escribir a la iglesia, no algo nuevo, una nueva revelación, que pudiera animarlos y sorprenderlos, sino que sorprendernos con lo básico, amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Señor, tú dijiste que tus discípulos se iban a caracterizar porque amaban entre ellos. Señor, ayúdanos a ser esa clase de discípulos. Gracias porque tenemos tu palabra y nos guía a la verdad. Y gracias por tu amor, Señor, y ayúdanos a demostrarlo. Te lo dejo todo. En el nombre de Jesús. Amén.